¿Qué tal? Buenas tardes desde la Ciudad de México, buenos días, buenas noches para quienes nos escuchen en otros usos horarios o en otros momentos. Estamos muy contentos de recibir hoy en este Instituto Nacional de Formación Política de Morena a Abel Reynoso, al amigo Abel Reynoso, como él nos ha pedido que le llamemos, quien es una personalidad en el mundo de las redes sociales y ustedes ya van a descubrir en unos minutos más por qué. Y bueno, vamos a hablar el día de hoy sobre un punto de comparación que podemos tener entre el peronismo y el obradorismo, rozando un poco también esto que hemos definido como el humanismo mexicano. ¿Y qué tendría que ver entonces el humanismo mexicano con el justicialismo argentino? Parece una galimatías, pero vamos a ver que no es algo tan lejano y para eso es que pues estamos de plácemes de escuchar hoy a Abel, a quien la maestra Gisela Yepes va a presentar apropiadamente. Así que, para no quitarle tiempo a la exposición de Abel, te paso a ti la palabra. Gracias. Bueno, aquí el amigo Abel Reynoso, él nació en Buenos Aires el 21 de diciembre de 1930 y él tiene actualmente su nacionalidad en Estados Unidos, él está viviendo allá. Ha escrito varios libros, entre ellos tenemos Cómo acabar con el terrorismo en América Latina, el Proyecto Pirulo, en primera y segunda edición, Los peronistas preguntamos para qué somos mayoría y otra serie de libros más. El, la- el amigo Abel está aquí porque quiero compartir su conocimiento acerca del peronismo, porque él fue un amigo cercano del el general Perón. Entonces, cuando Perón estuvo exiliado en Panamá, don Abel desde México estuvo en la tarea de organizar la resistencia a la dictadura para llevar información a los peronistas, porque en aquellos días estaba bloqueado mucho la información, entonces esa era la tarea de nuestro amigo Abel, el transmitir las ideas de Perón. Y bueno, él es un gran youtubero, tiene su canal de YouTube que se llama Perón en el Exilio. Él empezó con su canal hace 10 años y tiene más de 102,000 seguidores. Don Abel no sube dos videos, uno en la mañana, que es un tipo de reflexión, ¿verdad? Que él lo define como una vertiente humanista en la voz de un representante del pueblo. Y en la tarde, a las 6 de la tarde, tiene un en vivo que se llama Los Fogoneros, en el que platica con sus seguidores y les contesta preguntas, nos comparte muchas cosas acerca de su gran experiencia en la política y se los recomiendo mucho. Bueno, pues tengo el gusto de que esté aquí con nosotros y que sus seguidores, ¿verdad? Los 102,000 fogoneros están aquí con él. Aquí está. Le paso la voz a don Abel. Bueno, un gustazo estar acá. Este es un baño de realidades. O sea, un viejo sueño mío de una escuela de formación política. Y era difícil pensar esto en América Latina, porque había que pedir permiso. Y eran tan desafortunados que cuando queríamos preparar gente, sobre todo juventud, pues no teníamos la fortuna de ser escuchados. Pero hoy vengo a hablar de un fenómeno que para muchos es nuevo. Para nosotros que ya hemos vencido los tiempos, es un proceso que se ha dado por la evolución natural de nuestros pueblos. Simón Bolívar en 1826 soñó una América, una unidad continental. Claro, él había sido un agente inglés que se prestó para darnos la independencia. Y claro, mucha gente que esto no lo va a aceptar, pero Inglaterra estaba viendo que la gran riqueza de este
continente llevado por delante por Cristóbal Colón, que se lo encontró, se le atravesó en el camino a las Indias, era enormemente rico y que no bastaba solamente con interceptar sus barcos con piratas y los aventureros que surcaron los mares en esos tiempos y que fueron convertidos en sires de la reina, el del rey de Inglaterra. Y entonces don Francisco de Miranda, que era un gran aventurero, un tipo genial, venezolano, un señorito, un exquisito del conocimiento, amasó la idea de hacer que el continente, que obedecía y que respondía a los intereses de España, se buscara liberar, lograr la independencia. Y claro, para lograr ese sueño imposible, porque con el imperio español controlando absolutamente todos los resortes del continente, pues habían logrado una organización casi perfecta. Todas las riquezas, no solamente las riquezas mineras, todo orden que producía el continente, pues iba a la metrópoli para que lo dilapidaran o hacía lo que sea. Entonces Miranda vendió la idea, anduvo peregrinando por el mundo primero, hasta se tuvo que hacer amante de la reina de Rusia para tratar de vender el proyecto. Pero al final terminó convenciendo a los ingleses porque había entre Miranda ya, un hombre avesado, mucha relación. O sea, las logias que en ese tiempo proliferaban en el dominio del mundo futuro, no han dejado de existir, se asoció a algunas logias y planificaron la independencia. Y claro, tenían que poner una gerencia aquí. En este continente había que planificar una organización que fuera perfecta. Entonces, en la mitad del norte se lo reservaron ellos y crearon los Estados Unidos y crearon Canadá. Y la otra parte, que estaba la gran riqueza, la dividieron en pedacitos. ¿Para qué? Para que no hubiera ninguna organización suficientemente potente como para que fuera antagonista a nada de las directivas que emanaban de la metrópoli. Entonces nos dividieron en un montón de repúblicas, republiquetas en aquel entonces, y pusieron al frente de sus gobiernos a los gerentes de sus empresas. Un proyecto perfecto. Esa es nuestra independencia. Bolívar fue un juguete de ellos, un hombre muy sano, un soñador, un romántico, un hombre que puso su fortuna al servicio de sus ideas. Y lo mismo fue Miranda también al fin, porque al final se demostró que ellos de verdad lo que querían era independizarse de los españoles. Pero tuvieron que usar toda esta metodología que conformó lo que nosotros conocemos hoy como historia y que no todo el mundo la conoce. Tenemos la independencia y nos hemos pasado 200 años de nuestra independencia con experimentos. Marcha atrás, retroceso, democracias, de minorías, oligarquías que accedían al poder, que manejaban la enorme riqueza de todo el continente, toda la producción, y todo era vía Londres. Ellos eran los reyes de los mares, tenían no solamente el poder financiero, sino tenían también los transportes, tenían los mercados, tenían los consumidores, en fin, tenían todo en sus manos. Los ingleses eran los amos del mundo. Y claro, nadie les anteponía ninguna controversia. Y entonces esas democracias funcionaban a la perfección. Hubo intentos de todo orden de revoluciones a lo largo de la historia, sobre todo el siglo XX, estuvo plagado de movimientos revolucionarios. Todos los movimientos revolucionarios fueron cruentos. O sea, se apostó sangre, se apostó vida, no solamente ideales. Y
en esos movimientos revolucionarios fracasaron todas las ideologías, sobre todo las ideologías de izquierda, que terminaron al final fracasando en todos sus proyectos. Hay mucha gente que no está de acuerdo, por supuesto, es natural, pero los resultados son los que hablan por nosotros. Y entonces apareció mitad del siglo XX todavía intacto todo eso. Y surgió como primera instancia un Lázaro Cárdenas. Ya había intentado un Madero aquí, desafortunadamente sin mucho éxito, porque lo cegaron cuando lo vieron que traía un gran movimiento de ideales y de profundidad, porque quería nacionalizar todo, o sea, que quería la grandeza de este país, de México para los mexicanos. Produce la revolución y la revolución se le escapa de las manos. Y al escaparse de las manos la revolución a Madero, también pierde la vida. Y entonces, pues, quedamos otra vez en foja cero. Pero aparece después de Madero y el movimiento revolucionario que consume 1 millón de vidas, un Lázaro Cárdenas, que es el producto de una gran revuelta a partir de la revolución. La revolución es un ejemplo de una lucha cruenta, una lucha a muerte, pero sin ideas. O sea, el ideal revolucionario, sí, querían la tierra y la libertad, la independencia, pero no había ideología. Al faltar Madero, faltó la ideología. Y Plutarco Elías Calles fue el primer ideólogo que toma los restos de toda esa controversia y lo lleva a una organización política que la consolida, políticamente hablando, Lázaro Cárdenas, cuando Calles quería seguir con un cacicazgo que había sido prácticamente lo mismo que había sido previo a la revolución con Porfirio Díaz. Entonces, la aparición de Lázaro Cárdenas, la primera chispa en América de algo, en el continente, de algo que realmente hablaba de nuevas opciones, de nuevas posibilidades. A los 6 o 7 años aparece un movimiento revolucionario en la Argentina y una de las figuras preponderentes, el ideólogo de entonces, se llamó Juan Domingo Perón. Juan Domingo Perón trae un nuevo concepto revolucionario. O sea, ya no traía la violencia para enfrentar con violencia, sino traía el humanismo. Traía el humanismo como una asociación entre el capital y el trabajo. O sea, el poder corporativo no era enfrentado para ser destruido y para ser tomado por la fuerza, por la violencia, y entonces propone un humanismo que le llamó justicialismo, y trae ese justicialismo 3 banderas, que son el fundamento del humanismo latinoamericano, que está ahora en marcha y que muchos todavía no se han dado cuenta. Justicia social, independencia económica y soberanía política. ¿Cuál es la idea de López Obrador con el humanismo mexicano? Justicia social, soberanía política e independencia económica. ¿Qué comprende eso? Humanismo es la humanidad, ocuparse de los niños, ocuparse de los ancianos, ocuparse de los jóvenes, ocuparse del matrimonio, ocuparse del trabajo, ocuparse de la producción, de la industria. Pero ¿con quién? ¿Cómo lo financiamos? Todo eso, ese ideal. ¿Con qué manera? El único capital es el capital imperialista, es el poder financiero mundial. O sea, aquellas logias de la historia, cuando empezamos ahora a ver el pleno siglo XXI, pues eran las mismas. El capitalismo, entonces, pero el capitalismo tenía su propio proyecto, que era el poder corporativo que ellos crearon. O sea, ya no eran los individuos, ya no era el oligarca. El oligarca era el corrupto que se hacía rico para hacer servirles a los poderes imperiales, a los poderes corporativos. Entonces, esa oligarquía que se formó, o sea, los corruptos no son nuestros, los corruptos los hicieron ellos.
corrupto es el que corrompe, no el corrompido. Un corrupto es el que va a un lugar y compra la voluntad de su clase dirigente y lo convence con dinero y prebendas. Y dice, toma estos millones y aquí tienes el lugar donde yo te los voy a guardar, en mis paraísos fiscales que son intocables. O sea, la máquina perfecta. Entonces, todas esas cosas, con el poder corporativo en las manos de ese poder extraordinario que es el que domina el mundo, nosotros estamos como adormecidos. Los pueblos, la mayoría de nuestros pueblos, no saben que eso existe. Y la clase dirigente es una clase aspiracionista que busca los beneficios a partir de no tiene precio y no hay concepto de ninguna especie que pueda convencerlos que no sea el poder del dinero, el poder material. No hay ideales, no hay teorías filosóficas, no hay amor, no hay comprensión, no existe la tolerancia. O sea, estamos prácticamente sometidos y nos tienen arrodillados con las grandes deudas contraídas por los corruptos que ellos pusieron en los gobiernos. O sea, los corruptos que ellos pusieron son los que han contraído las enormes deudas, que ha sido una maralla bien tejida y que hoy nos tiene a nosotros arrodillados como pueblos. Entonces, López Obrador sabe de todo eso, exactamente que lo sabía Perón. Pero López Obrador tiene una cosa superior a Perón en esto. Tiene el enemigo más importante de toda la historia de esta idea revolucionaria de vecino. Entonces, ¿cómo hace? Sabe que si lo enfrenta, su gobierno tiene los días contados. Pero además nosotros ya nos hemos dado cuenta también, que eso es otra cosa es el gran avance que hemos cumplido nosotros, que las revoluciones cruentas no fracasaron todas. Todo el que salió con las armas, con la escopeta al hombro, miren cómo terminó. En la pobreza, en la miseria, en la marginación, y terminaron con su vida incluso. Entonces hoy López Obrador es el intérprete ideal del humanismo. Pero el intérprete ideal, ¿por qué? ¿Cuál es el arma poderosa que tiene López Obrador? Negociar con el imperio, negociar con los poderes imperiales, con la banca, corporativos. Pero más increíble es que escuchan. O sea, lo más importante de López Obrador es que ha entablado un diálogo. Y América Latina todavía no conoce la posibilidad de que la única forma de solución de nuestros problemas es entablar un diálogo con el poder corporativo o con el poder financiero. Y son duros, no van a creer que le proponemos un diálogo y nos van a decir, sí, cómo no, vengan acá, somos socios, nos abrazamos. No, y tenemos muestras cabales todos los días. Vean cómo proceden con las leyes de inmigración, y son inflexibles y son feroces. Pero afortunadamente tenemos nosotros una maravilla que se ha producido, que es el Frankenstein. O sea, Estados Unidos creó un monstruo que se llama Frankenstein y que se le ha dotado de inteligencia y de poder financiero y económico, que es China. Y China le está ocupando los espacios en el continente. O sea, en el patio trasero donde ellos tenían las gallinas, que éramos nosotros, le está tomando los posicionamientos China. Y eso va a hacer que Estados Unidos nos oiga, porque le va a convenir tener un socio en Latinoamérica. Pero ¿por qué yo digo esto? Y me parece un ideal, o sea, parece una ensoñación, un tipo que pues delira con cosas posibles. Para nosotros los peronistas hay un antecedente en esto. O sea, nosotros tenemos una virtuosa experiencia que cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, llegó el presidente acá en Estados Unidos, acá digo acá porque yo vengo de vivir en Oregón,
Estados Unidos, un militar que había ganado la Segunda Guerra Mundial, o sea, había vencido, pero no había convencido a los socios de esa guerra, que eran los rusos, en la Unión Soviética. Entonces se estableció una diferencia porque era el predominio del mundo. Y Perón, que era un estratega militar, que era un hombre que había estudiado a Clausewitz y a los grandes iniciados de los movimientos ideológicos y filosóficos del arte de la guerra, o sea, no solamente había leído y estudiado Sun Tzu, sino que conocía toda la mecánica, a través de un embajador que se llamó el doctor Remorino, Jerónimo Remorino, un hombre que provenía de la extrema derecha argentina y que se vio que el peronismo era la salida, porque él había formado parte de la extrema derecha argentina, de la oligarquía. Jerónimo Remorino negocia en Washington con los poderes del nuevo gobierno de Eisenhower, diciéndole que en caso próximo de una tercera guerra mundial, Estados Unidos tenía desprotegido el continente, o sea, el patio trasero de ellos. No tenía combustible, no tenía producción de ninguna industria que pudiera sostener la guerra, que una guerra con la Unión Soviética era una guerra larga, iban a necesitar alimentos, iban a necesitar, en fin, una cantidad de cosas que nosotros, no, aunque quisiéramos ser asociados de ello y proveerlos, no teníamos capacidad, ni económica, ni tecnológica, ni financiera, ni nada. Y le propuso Perón, a través de Remorino, una asociación explícita con Estados Unidos. Y fue tan determinante el argumento de Perón que Eisenhower, entusiasmado, envió a su hermano, a su propio hermano, a negociar con Perón. Y Milton Eisenhower viaja a Buenos Aires y lo recibe Perón con bombos y platillos. Pues lo abraza, lo pasea por todos los barrios populares. Era una aclamación, multitud, lo lleva a ver un partido de fútbol, lo lleva a ver un partido de fútbol Boca y River. Se produce una sensación terrible y convence a Milton Eisenhower de que Estados Unidos tenía que ser socio de un país y hacerlo poderoso. Y en cuestión de 6 meses llueven las inversiones de los Estados Unidos. El Exim Bank automáticamente le otorga un crédito para establecer los primeros altos hornos en Zapla, en Argentina, y las fundidoras, y fabricar chapas, fabricar vigas, fabricar rieles, en fin, una cantidad de implementos y industrializar el hierro. Y entonces bajan industriales como John Deere, viajan industriales como los de Goodyear, en fin, los más importantes industriales de Estados Unidos van a la producción. Y va Eisenhower junto con John Rockefeller y crean la Patagonia Argentina, que es una subsidiaria del Standard Oil. Y el contrato que realiza Perón con la California Argentina, o sea, con Standard Oil, con Rockefeller, es que los americanos exploraban la Patagonia, o sea, tenían plenitud en todo aspecto para operar, porque eran socios, se habían convertido en socios de Argentina. Y socios interesados, porque pues les iba a ir bien, porque en caso de una guerra, pues tenían Argentina predominaba sobre Brasil, que estaba Getúlio Vargas, y que ya era amigo, estaba asociado con del Campo, como no sé, el chileno, el presidente de Chile, el presidente de Paraguay, Stroessner, el presidente de Perú, Odría, en fin, todo un gran movimiento continental había ya con Perón dirigiendo. Estaba ya en Centroamérica, que ahora está jugando para presidente un hijo del... ¿Cómo? Sí. No, Arben, no, el otro, el que fue antes de Arbel. Bueno, un presidente que fue profesor en una universidad en Tucumán, que no recuerdo en este momento,
Pero Perón controlaba todo el espectro latinoamericano y con el capital pues era un resurgimiento, se capacita, van maestras, van maestros, van profesores, van ingenieros y hacen un desarrollo increíble en pocos años. Argentina pasa a fabricar automóviles, aviones, trenes, fabrica maquinaria agrícola, industria. Empezaba la gran industria pesada, crea las grandes, planifica las grandes presas que no había en Argentina, gas, en fin. Se produce una gran revolución ideológica incruenta. Cuando Inglaterra ve ese portento de transformación, pierde todo lo que Inglaterra recibía todavía de Argentina, porque tenía sus empresas, tenía sus ferrocarriles, y Inglaterra y los países que habían ganado la Segunda Guerra Mundial tenían una gran deuda externa con Argentina. Y cuando les fue a cobrar, pero lo que le daban, que eran en ese entonces 1.500 millones de dólares, que era una enorme fortuna, le dijeron: nosotros no podemos pagarle, no tenemos, estamos en la reconstrucción de la posguerra. Y entonces le dijo: pero bueno, no se haga ningún problema, nosotros le compramos los ferrocarriles y con la parte de la deuda que tenía Inglaterra con Perón, les compra todo el sistema ferroviario, 35.000 kilómetros, un negocio monstruoso, que le compra no solo los ferrocarriles, sino todas las tierras adyacentes a los ferrocarriles que habían sido concesionadas en los gobiernos prioritarios de los que le hablé anteriormente. Entonces, todo ese fenómeno que se produce en la Argentina pone en vilo a los ingleses. Y no tienen mejor idea que generar una revolución contra Perón. Convencen a la Marina, que siempre fue pro-inglesa, la Marina argentina, a pesar de que Perón ya había desarmado la Marina. Los ingleses arman todos los buques de la Marina argentina que habían salido del maniobra, con el pretexto de una maniobra, los arman y se dirigen hacia Buenos Aires y bombardean una nueva destilería que acababa de hacer en la ciudad de La Plata. Bombardean primero y simultáneamente vuelan los aviones desde Punta Indio, los aviones de la Marina, de la Armada, y bombardean Buenos Aires el 16 de junio de 1955. Matan centenares de personas indefensas en las calles. Atraviesan autobuses, trolebuses con la metralla y mandan toda la dirigencia a la cárcel. Todos los dirigentes políticos, a los que no los matan y a los que no se tienen que exilar. Entonces, todo ese movimiento crea un desconcierto en la población. Toman los medios de comunicación masiva, devalúan la moneda, una dictadura militar violenta, y pone esa directora de administradores en las puertas políticos todos los representantes de los partidos políticos, los comunistas, los socialistas, los clericales, en fin, todos en puestos claves para administrar el Estado. Entonces, esa es la revolución. Al peronismo lo declaran fuera de la ley y estamos nosotros proscritos durante 18 años. Y Perón exilado se prohíbe, hubo leyes que prohibían mencionar a Perón. Entonces, todas esas cosas nosotros nos hace una formación y nos hace un resentimiento al pueblo. Ya no participaba, los políticos estaban todos en la cárcel. Y los que habían quedado en segunda y tercera línea estaban acobardados. Miedo tenían porque desaparecían. Los iban a buscar de noche en las casas y desaparecían. Entonces, frente a ese desconcierto, la gente de pueblo, como yo tenía 23 años, 24 años, era un simple pintor que trabajaba en publicidad, hacía, en fin, publicidad de todo orden, publicidad en carreteras, en caminos. Y de repente, cuando vi todo eso, dije, no, era la voz popular del pueblo en silencio. Patrullaban aviones a escasa altura,
día y noche, las 24 horas del día, patrullando los aviones para cuando había un pequeño movimiento, mandaban las tropas ahí. Por ejemplo, esta es una anécdota personal. Cuando se festejó el primer 17 de octubre, que era una fiesta prácticamente nacional en la Argentina, porque se celebraba el rescate de Perón de la primer encarcelamiento, cuando todavía no era candidato a presidente, lo pusieron a la cárcel, porque ya vislumbraban que era un hombre de poder que podía llegar al gobierno. Entonces, el 17 de octubre se festejaba en la Argentina como una fiesta de mucha importancia, el peronismo. Y cuando ya habían sacado a Perón, ya estaba la revolución en plenitud y todo, un grupo de muchachos, compañeros míos, pero gente de un pueblo a los alrededores de Buenos Aires, armamos una marcha para ir a festejar el 17 de octubre en la Plaza de Mayo. Una locura. Salimos por una calle como 200 con unas pancartas y cuando caminamos como una hora teníamos más de 3.000 personas y los aviones pasaban rozantes. Cuando llegamos a un lugar que se llama Herli, que está en la zona del municipio de Avellaneda, ya cercano a la capital federal, se presentan unas patrullas del ejército y nos balean a todos, nos ametrallan y quedaron como 6 o 7 muchachos tirados al pavimento. Nosotros salimos corriendo en una gran desbandada. Ese fue el primer 17 de octubre. Del pueblo llano, sin dirigentes, salimos nosotros. Por eso Perón decía, dice, el futuro del peronismo es con los dirigentes a la cabeza o con la cabeza de los dirigentes. Conclusiones, que ese gran movimiento nos convocó a todos. Y claro, ahí aparece el ideal, la locura, la ensoñación, esas cosas de los que somos distintos, de los que no creemos en límites y que estamos capaces y dispuestos a arriesgarlo todo en una apuesta. O sea, es difícil apostar todo lo que uno con mucho sacrificio ha hecho por un ideal. Porque todo el mundo se le viene encima y dice, pero estás loco, ¿qué vas a hacer eso? Tienes familia, tienes todo. ¿Qué necesidad tienes de ir a jugarte la vida y perder todo? Perder casa, familia, hogar, todo. Y uno de esos locos fui yo. Y dije, yo voy a ver a Perón. Y frente a la burla de todos los compañeros, pues yo vendí todo lo que tenía y me fui a Panamá. Todos me decían, pero es una locura. Cuando me vieron que tenía ya los pasajes y todo para ir, porque tuve que ir a Chile, tomar un barco en Chile y ir a Panamá, me llovieron visitas por todas partes. Dije, pues ya que vas a ver al general, llévale esta carta. Y se apareció cantidad. Bueno, yo me hice una maleta de cartón, con mi poca ropa, y una maleta con todas las cartas, dibujitos de los hijos, de todo para que le dieran al general. Y cuando llego a Panamá, bajo en Colón. Y Colón Perón lo había sido expulsado del Hotel Washington en Colón, porque era un hotel de Estados Unidos, de la zona del Canal. Y ya estaba refugiado, se había quedado un departamentito en la calle Lincoln, en la ciudad de Panamá. Y ahí me lleva un taxista que me ve con la maleta caminando y creía que yo era un navegante que andaba buscando un lugar para divertirme. Y yo dije, no, yo vengo a ver, ¿quién conoce a Perón? ¿A dónde vive Perón? Y nadie sabía dónde era. Y uno viene y me dice, yo conozco dónde vive el señor Pelón, yo conozco dónde vive el señor Pelón. Y me cobró $100 y me llevó a Panamá, por esa carretera de 100 kilómetros desde Colón a Panamá. Y me depositó en la puerta de Colón, de Perón, en el departamento de la calle Lincoln. Y yo bajé como verjito y toco la puerta. Y ahí me abre la puerta uno que había sido chofer de Perón. Y me dice, señor, digo, bien, yo soy argentino, vengo de Lanús. Lanús era el pueblo donde yo estaba y quiero hablar con el general porque vengo a buscar directivas. Nosotros estamos desesperados y no sabemos qué hacer y la gente quiere tener directivas para saber qué hace porque le están encarcelando a todos.
Y dice, un momentito, espéreme. Y cuando me dice un momentito, al rato aparece y dice, pase. Y me siento en un living pequeño. Y ahí se cae todo esa mentira que habían creado de que Perón vivía en una mansión que estaba lleno de millones y de todo. Y cuando sale Perón parece que salió el sol, que iluminó. Se confundió en un abrazo conmigo. ¿Qué anda haciendo?, me dice. Bueno, no le puedo seguir con la historia porque sería muy larga y sería muy sentimental todo esto. Pero quiero decirle con esto que la lucha nuestra ha sido larga. Estoy hablando, eso ocurrió ese día, era el día 8 de marzo de 1956. Entonces, ¿qué andas? Bueno, hablamos un montón habló él, emocionado porque no tenía contacto con nadie, no tenía la dirección de nadie. Y usted me trae todo acá lo que yo no tengo. Yo no me puedo comunicar con nadie porque no tengo ninguna dirección en un teléfono. Además, dice, si yo hablo a alguien, hablar a alguien, lo meten preso inmediatamente. O si yo escribo una carta, no le llega. El gobierno tiene controlado todo. Y le digo, bueno, pero yo vengo a buscar directivas general para ver a los muchachos, para ver qué hacemos, porque están todo el mundo confundido, están cerrando las fábricas, están meditando toda la gente. Dice, si yo le doy alguna carta y usted va con alguna información para que tienen ni bien llegue lo metan preso. Además, me dice, además, hijo, y me palmea la mano y dice, además yo lo necesito a usted acá, no allá. Pero general, le dije, yo acá, bueno, si usted quiere, pero yo pensé que era para hacerle los mandados, para ir al mercado, para buscar. Y sí, ¿qué otra cosa podía ocurrírseme a mí? Que Perón me decía, usted lo necesito acá. Me dice, no, váyase al hotel, dice, ahora lo voy a decir a Isaac, que lo lleve a un hotel, dice, y véngase mañana a desayunar conmigo y yo le voy a hacer una propuesta, a ver qué le parece. Para no hacerle muy larga la historia porque los va a cansar, vengo al otro día y me dice, vea, yo necesito que usted se vaya a Venezuela y se instale en Caracas. Vamos, todo esto que usted me trae acá, dice, es oro morido. Tengo acá una cantidad de direcciones y estos compañeros con las directivas que yo le voy a dar, dice, lo van a llevar todo el conocimiento a toda la gente, a todos los sindicatos, a toda la gente. Y así que dice, usted se instala en Caracas, ya yo mandé a otra persona hace una semana, yo he publicado la carta, él me da una carta de presentación, la he publicado en YouTube, en los programas que he hecho, y dice, se instala en Caracas y triangulamos. Yo escribo la directiva, mando grabaciones, mando todo, y usted de Caracas, usted y Martínez, Rodolfo Martínez se llamaba la persona que estaba en Caracas, la mandan a toda la gente que quiere, y dentro de una semana o 10 días, dice, vamos a tener una lluvia de que no vamos a movernos locos. Y efectivamente así fue. Y ahí comenzó la resistencia del peronismo, que la mayor parte de la gente que ahora está disfrutando del gobierno en el nombre de Perón ni conocen estas historias. Pero bueno, yo quise hacer esta reseña para ver lo que es la lucha por un ideal. Ese es el ideal, cuando uno apuesta todo a cambio de no esperar recibir nada. Ahora bien, todo esto que tiene que ver con México, y mucho, porque hoy en México están pasando cosas, mientras en todo el continente no está pasando nada, sino solamente la gente desesperadamente buscando cómo paga la deuda al Fondo Monetario Internacional. México está produciendo una cosa que todavía no ha terminado de concebirse. Está en gestación. Ustedes todavía están en gestación de un fenómeno que ni siquiera lo soñaron. Entonces, esto viene para grande. Y es la propuesta mía, modesta propuesta, es que hay que prepararse para lo que viene, no lo de ahora. Y estoy en el lugar, seguramente, que
están naciendo las nuevas ideas. Pero las nuevas ideas no son para México, porque sería un error que se convierta México en una fuerza solamente independiente. Nosotros de manera independiente no podemos enfrentar bajo ningún punto de vista al poderío general del poder financiero y del poder corporativo. Nosotros tenemos que unir el continente en el continentalismo para que seamos una sola voz, para que cuando hagamos una propuesta seamos escuchados y seamos tenidos en cuenta. Pero tampoco nuestra propuesta puede ser locura, porque hay gente que quiere una propuesta política para resolver sus problemas personales. Entonces, en eso, estas instituciones, estos edificios son la base fundamental de quienes dirigen, quienes van a enseñar a los futuros dirigentes que necesita, no a México, el continente. Y yo estoy hablando en esta modesto exposición al continente. Ya me empiezan a escuchar, porque se dan cuenta que sí, es necesario que nos unamos todos. Ahora tenemos un interlocutor de lujo, que se llama Andrés Manuel López Obrador, que dice lo que nosotros quisimos decir hace muchos años. Pero una cosa más importante, se le escucha. México se le escucha. Y lo que México está proponiendo, lamentablemente en Latinoamérica todavía no se entiende porque no llegan las noticias. No llegan las noticias porque los medios de comunicación masiva están en manos del enemigo o del adversario. Pero yo digo, una cosa es adversario político, los nuestros son enemigos porque son los dueños de la riqueza que no quieren que los de abajo surjan. Ellos quieren seguir teniendo todos los privilegios y sometiéndonos. No necesitan, ellos no quieren asociación, ellos quieren esclavos. Ellos quieren tener sometidos a todos los pueblos con el rigor de su potencial monetario o sea, su poder financiero. Entonces, nosotros, ¿qué nos queda? Nosotros podemos ir a la rebelión. Por eso la rebelión tiene que ser de la inteligencia. Por eso lo que dice López Obrador, la rebelión de las ideas, la revolución de las ideas. ¿Qué es lo que dijo Perón hace 70 años? La misma idea, la revolución de las ideas. Perón decía, una nueva conciencia en marcha. Una nueva conciencia en marcha. Entonces ahora nosotros estamos frente a un fenómeno que tenemos que difundirlo. Y ahí viene la parte nuestra. Necesitamos capacitar a los nuestros para comunicar. Y los nuestros, pobrecitos, son gente que tiene mucha capacidad, mucha iniciativa, mucha creatividad, la juventud sobre todo, pero no tiene dirección. O sea, pierden tiempo en cosas que no producen resultados. Se entretienen. Y ese tiempo, si fuera preciado y administrado, se podría convertir en una gran fuerza que sería... Porque al imperio no hay que hablarle de ideales ni de justicia social. Al imperio hay que hablarle de negocios. O sea, no le vaya a proponer a Estados Unidos un ideal y un principio filosófico y doctrinario, porque enseguida le van a decir, usted es comunista, o lo que sea. Entonces a nosotros tenemos que... Es lo que está haciendo López Obrador. López Obrador está hablando con una teoría filosófica que le ofrece negocios. Y están escuchándolo porque les conviene. Porque ellos no vienen acá porque están simpatizando porque les gustan las enchiladas. Ellos vienen porque acá un obrero especializado gana la tercera parte de lo que tendrían que pagarle a Estados Unidos. Entonces acá en Estados Unidos un obrero especializado tiene que pagarle $40 la hora como mínimo. Y acá le pagan 10. Y le pagan. Entonces estamos frente a una gran oportunidad. Y ustedes tienen en sus manos un instrumento extraordinario, que es la frontera. Ustedes tienen un instrumento extraordinario que tienen un líder, que nosotros no tenemos. Nosotros tenemos, los líderes que tenemos los han asustado.
Nosotros tenemos una líder en Argentina que ha sido amenazada de muerte hace apenas 3 meses. Le gatillaron a 20 centímetros de su cabeza. Esa mujer, cualquiera, tiene que acobardarse. Y no sabemos, pero suponemos que debe estar cargada de amenazas sobre su familia. Por eso ella se ha tenido que retirar estratégicamente. Y la gente que está ahora no está entendiendo nada de lo que hemos hablado hoy aquí. No está entendiendo nada, lamentablemente. Y no es agresivo, ni es de peyorativo, ni es de calificador esto. Es que nos falta información. No tenemos quien informe. O sea, nosotros no tenemos comunicadores. Y entonces ahora viene la parte nuestra. ¿Estamos organizados los youtubers que tenemos ya el instrumento en la mano? ¿Somos capaces de ordenarnos para emprender un proyecto realmente, no político, un proyecto de justicia social? ¿Estamos en capacidad de hacerlo? Todavía no estamos capaces. Entonces, ahora sería bueno empezar a trabajar en eso. Esa es la idea que modestamente yo traigo para proponerle a ustedes los mexicanos. Yo no puedo hacerla, aunque quisiera, porque tengo 93 años, excepto que no sea una encarnación de Matusalén, pero todavía no me he enterado de eso. Así que, pero sé que hay miles de gente capaz, con mucha capacidad intelectual, para tomar la iniciativa. Y por eso yo vengo a proponer, y mañana lo voy a hacer con el señor presidente, que se haga la primera convención de youtubers en México de todo el continente. Y que esa es la idea que traigo, ese es el mensaje que les puedo dar. Me gustaría seguir hablando en detalles del amor sobre México, de todo lo que yo he vivido. Yo viví 12 años de mi exilio acá. Yo brevé sus aguas, yo disfruté de sus mieles. Yo tengo la compañera de mi vida que está aquí presente hace 53 años, o sea que le he apostado en forma firme a México. Y pues, ¿qué puedo decir? Yo tengo muchas mieles que he disfrutado y que traigo en el recuerdo. Y eso para mí ha sido, esa escuela ha sido una facultad extraordinaria para que cualquiera que, en mi caso, un muchacho humilde de pueblo, sin los brillos de la academia, pueda tener la fortuna de conversar con todos ustedes, introducirse en un medio que para mí o para los iguales a mí está prácticamente inaccesible, o sea, prohibido. No teníamos posibilidad. Hoy tenemos voz y posibilidades de voto, y en eso estamos trabajando. Así que les dejo mis inquietudes, les dejo mis felicitaciones, porque ustedes están haciendo realidad uno de mis sueños, que ha sido que en mi país hubiese una institución como esta, una formación de líderes, futuros líderes políticos y administradores del Estado. Afortunadamente ahora parece que recién después de 12 años de haber hecho yo la propuesta, pareciera que están iniciándose, pero está muy politizado todo y no sé hasta dónde será el destino de esa suerte. Pero ahora estamos en cosas más concretas y esto es solamente una modesta tarea que estamos emprendiendo entre muchos, que somos más de 100.000. Así que les agradezco la oportunidad, el hecho de haber estado en este templo, porque para mí este es un templo donde se van a depositar las esperanzas. En los templos no se va a rezar, pero la gente no sabe que está depositando su esperanza en un templo para que ese Dios que soñó y que imaginó que le va a ser la solución de su vida, le acompañe y lo escuche. Aquí estamos en el lugar precisamente donde en México están sucediendo cosas. Ustedes son los formadores del nuevo México. Gracias por la oportunidad que me han dado. Bueno, ha reventado las conversaciones en en la caja de comentarios de la transmisión en vivo. Le mandan muchos saludos. Dicen que, como se dice acá, usted ya es mexicano. Y bueno, y quieren saber también el secreto para vivir 93 años con esa capacidad y con esa elocuencia. No sé si Giselle quisiera hacer también algún comentario.
Entonces, no sé si quisiera dar algún comentario para las personas que lo están siguiendo asiduamente. También déjeme decirle, no todos los comentarios son buenos para sus compatriotas. Dicen que en Argentina escuchan pero no entienden. Quizá hay ahí algún comentario por qué no se está entendiendo quizá el obradorismo o por qué no se está hablando en todo el continente de lo que está pasando acá, qué está pasando, qué está impidiendo que se entienda lo que está pasando en México. Quizá que nosotros nos perdimos de la primera, como se le ha llamado, la primera ola progresista. México no estuvo en ese momento, cuando estuvo Néstor, cuando estuvo Chávez, cuando estuvo Correa. Ahora quizá vamos un poco atrás mano. ¿Qué tendría que pasar para que esto que usted ha descrito también en muchos videos, este liderazgo de Andrés Manuel, pueda quizá llegar no a las élites, sino al discurso entre las bases, entre las trabajadoras, los trabajadores en los diferentes países de América Latina, en particular en Argentina? Bueno, son muchas las cosas que preguntas y voy a tratar de hacer una síntesis en la respuesta. Y la síntesis es que nosotros estamos para crear un proyecto ahora. No te puedo decir este o aquel. Ahora esta es la convocatoria. O sea, yo creo que yo he llegado hasta acá para traer las herramientas. Ahora ayúdenme a construir el edificio. Y aquí hay alguien que me quiere hacer una pregunta. Sí, bueno, primero, muchas gracias. Te voy a acercar para la... Muchísimas gracias, maestro. De verdad, pues a nombre del Instituto y de la Coordinación Internacional, de nuestra compañera Lina Duarte, pues que nos permita invitarlo a más sesiones, que podamos tenerlo reflexionando con nosotras y nosotros mucho más veces. Tengo dos preguntas, una de curiosidad y otra muy concreta. Hace quizá como 10 años, en el Centro de Estudios para América Latina y el Caribe, aquí en la UNAM, supe de un comentario muy interesante que parece ser que se rastrea a Perón, que decía él que la mejor política es la política internacional. O sea, una idea de que en donde se dan los procesos más complejos de la política se expresan a nivel internacional. No sé si sea cierto esta frase provenga de él, pero lo escuché en un círculo también con una serie de doctores que estaban hablando sobre este tema. Y la segunda pregunta es, yo tengo una pequeña discrepancia a veces con la izquierda latinoamericana porque siento que caen en muchos romanticismos. Y creo que cuando decía Reyes Heroles que en América Latina cuando se piensa la política internacional, piensan en todo y en nada y olvidan siempre como el tema de la realpolitik, ¿no? La pregunta es, ¿usted qué podría proponer, por ejemplo, para que la CELAC tuviera una tarea concreta para poder ayudar a la integración? Veo que hay en la CELAC una serie de foros, tareas, objetivos, pero no plantean, por ejemplo, en su momento, como se planeó en la UNASUR, tener un mando común en un momento de ataque común, ¿no? Y fue algo que propuso la propia UNASUR, lo logró. Creo que incluso comandantes de Argentina fueron los que propusieron un protocolo de guerra en el caso de que se invadiera, no sé, una parte de Argentina, y se hizo un juego de guerra. Bueno, hoy tenemos a la UNASUR destruida. Si nos toca ahora ver a la CELAC, ¿qué podría proponer la CELAC de manera concreta para la integración? Bueno, yo no sé si estoy en capacidad de responder, porque es una pregunta que tiene una profundidad que no está a mi alcance la respuesta. Yo te podría responder, o sea, podría responder en esto. Toda la gente que conforma los movimientos políticos ahora no tiene idea de lo que es la geopolítica. O sea, buscan la mayor parte de los que proponen, por ejemplo, hablan de la patria grande, hablan del continentalismo, hablan de la unidad de todo el continente.
Y no es fácil, porque todo el continente es una diversidad de mosaicos que no se pueden unir bajo ningún punto de vista, porque los intereses son distintos, porque los valores culturales son distintos. Yo no le puedo ir a hablar a una persona de un determinado lugar del continente de lo que estamos hablando aquí. O sea, toda esta gente que propone allá arriba soluciones allá de oficina y no propone soluciones a ras de tierra. La cultura media es la que produce las grandes transformaciones, no las grandes culturas. Las grandes culturas han fracasado. Las grandes dirigencias han fracasado. Tenemos los resultados de todos los que han hecho los grandes dirigentes, todos los grandes proyectos pomposos con millones de dólares. Yo he hecho un movimiento, modestamente, te digo como ejemplo, con $200 en la mano, que es una cámara, y modestas ideas de un hombre de pueblo, sin el nivel cultural que se requiere para hablar a una tribuna continental como que me ha permitido llegar aquí. Entonces estamos hablando de que la gente que nos representa hoy no está entendiendo el problema. Entonces esa gente no puede traernos soluciones nunca si no entiende el problema. Están hablando de cosas que ni ellos la conocen, ¿no? O sea, está hablando de continentalismo, un tipo que no sabe, no ha salido de la esquina en su casa, no ha salido de su país, no ha salido de su pueblo. Entonces, continentalismo es caminar pueblo por pueblo el continente y saber y ver las diferencias. O sea, una cosa es volar en un avión de un aeropuerto a otro, otra cosa es ir en un autobús que es un camión de cajón, entre nativos y lleno de gallinas y de cerdos. Entonces, ¿qué le va a hablar de continentalismo a esa gente? Y esa gente es la mayor cantidad de habitantes. O sea, nosotros no vamos a resolver el problema hablando en las oficinas. Sí, lo vamos a resolver el problema de una minoría como hemos hecho hasta ahora. Se han resuelto muchos problemas, hay tipos enormemente ricos, pero la pobreza sigue aumentando. Entonces, esa gente que está hablando de resolver problemas, utilizando todas las teorías que sean necesarias, según ellos, tienen consistencia, porque están hablando un idioma que no se les entiende. Además, no lo pueden aplicar, porque cualquier transformación se requiere financiamiento. Y el poder financiero no va a invertir en una cosa que no le va a producir ganancia, y además que no le permite ejercer poder. Y los que dan autorizaciones y concesiones para la explotación, no son ellos, son los que elevaron a ese nivel dirigente, o sea, gobernantes o administradores del Estado. Entonces, nunca vamos a tener nosotros, si no elevamos el nivel de la gente de abajo. ¿Y cómo lo podemos elevar? Hablando por la televisión, las cadenas televisorias que tenemos hoy y las cadenas radiales. Vamos a convocar a las estrellas de la comunicación continental que tenemos para que se ocupe del problema de toda esa gente marginada, que somos millones. Esa gente no nos va a ayudar para nada. Ya tenemos nosotros pruebas. Y entonces van a venir aventureros prometiéndole cosas que no van a poder cumplir. Lo estamos viendo. Llegan al gobierno y se enriquecen ellos y un grupo de amigos. Y la pobreza aumenta más. Cada gobierno que se va deja miles de millones de más deuda. Entonces esa gente no le podemos creer a nadie nada de los que prometen resolver el problema. Entonces yo creo que por eso necesitamos una comunicación nuestra, para que expliquemos estas cosas y que la gente sepa que no puede esperar de una mentira una solución. Ese es lo que te puedo yo, desde mi nivel. O sea, sí, podrá venir alguien muy estructurado, con mucha academia, pero no sé si te está diciendo la verdad, porque te va a prometer un montón de cosas que cuando llega a la realidad no voy a decir, y te sale muy fácil, se sale por otra gente. No, eso no se puede hacer. Y ahí termina todo.
Es como cuando sale una noticia en cualquier periódico, ahora porque están las mañaneras aquí, y se cuidan como de orinarse en la cama, de hablar cosas, y así mismo. Pero si no hay una mañanera, dicen lo que se les da la gana. ¿Y quién les contradice en todo el continente? A ver si, mira, el poder corporativo de los medios de comunicación en Argentina es trágicamente terrorífico. Nadie puede salir a decir, al contrario, el que denuncia lo terminan, por los jueces y fiscales que tienen a su servicio, los terminan determinando que es culpable. El que hace una denuncia termina siendo culpable. Y si los que quisieron ahora asesinar a Cristina, resulta que ahora Cristina es la culpable. Jueces y fiscales, la Corte Suprema, todos al unísono están unidos para... Entonces, es difícil con esta estructura que tenemos nosotros en Latinoamérica esperar que haya una solución. Y no es la solución por la violencia, es por las ideas. Por la violencia es un error, porque somos un flanco fácil de golpear. O sea, ellos sacan una policía brava y nos rompen los huesos. Y ahí se acabó toda la discusión. Entonces, nosotros tenemos que usar la inteligencia. Y la inteligencia no se logra transformar en una semana, en 15 días. Tenemos que posibilitar lo que tenemos en la mano, lo que tenemos ahora en la mano, que es bien poco y nada, y darle un contenido. Por eso hablo yo de una convención para reunir gente en un lugar como este, o más grande, y decir, bueno, ¿cuál es su propuesta dentro de su problema en su país? Y usted puede convocar a quien de su país y que cada país tenga su verdadero verdad, no la verdad que le implanta del Palacio Nacional o de la Casa de Rosada de Buenos Aires. Hay gente que no tiene nada que ver ni con el Palacio Nacional ni con la Casa de Rosada, tiene sus propios problemas. Entonces, el youtuber, que seríamos el enlace, o sea, seríamos el comodín, puede, estructuradamente organizado, puede cumplir esa función. Informar. Lo primero que necesitamos es capacitar a la gente en información. Si nosotros no informamos, nadie inventan cosas la gente. Y nosotros, la gran desgracia es que nos falta información en todo el continente. Y los medios de comunicación tergiversan las verdades. Todo lo que está pasando en México, que es una monstruosidad de transformación, la mayor parte del continente no sabe nada de eso, no conoce nada. La mayor parte. Entonces, es difícil como si nosotros no tenemos la capacidad de querer ir cambiando las estructuras. Y cambiar las estructuras no se puede hacer de la noche a la mañana porque no nos van a permitir. O sea, a las grandes corporaciones y al poder financiero les está yendo muy bien. ¿Por qué van a cambiar? Entonces, por eso hay que cambiar la mentalidad nuestra. Tenemos a China que nos está ayudando. Mientras siga creciendo China, para nosotros nos viene bien. China para nosotros, no te creas que es un imperialismo distinto. Que muchos creen, vienen los chinos y nos van a pagar la deuda. No, Dios libre, que no nos paguen nada. Que sigan creciendo ellos para que nosotros podamos independizarnos. Incluso de nosotros mismos. De los nuestros, que es lo mismo. Sí, no sé si estarás, por lo menos, modestamente es lo que te puedo exponer. Y lo de la frase, ¿no? Falta lo de la frase. Sí. Si era la frase de Perón. La mejor política es la internacional. Mejor, sí. La mejor política es hablar de los problemas. La mejor política es mejor que decir es hacer. Y mejor que prometer es realizar. O sea, yo puedo decir muchas cosas, pero yo lo que tengo que hacer es estar, por ejemplo, acá. No ha sido fácil venir acá. O sea, yo he transitado toda mi vida ganando dinero, porque he ganado dinero. He sabido ganar dinero trabajando, pero lo he invertido y ahí está mi compañera. Nosotros hemos manejado mucho dinero.
trabajando, pero lo ha invertido en locuras, como dicen, yéndose a la Argentina a hacer política, ya. Y es difícil hacer... ahora, por ejemplo, yo no podía venir acá. En primer lugar, no podía venir porque tengo 93 años, un viejo, un anciano, fuera de toda posibilidad. En segundo lugar, no tenía medios económicos. O sea, este viaje que hemos hecho ella y yo, cuesta casi $5.000. Afortunadamente no vengo yo solo, vienen 100.000 detrás mío, que han creído en la palabra y que están produciendo este milagro. Y pareciera que ese milagro quiere una fuerza superior, desconocida para nosotros, que es la fuerza del universo. Que uno le puede llamar Dios, otros santos, otros no sé, pero la fuerza del universo, cuando uno piensa con buenas intenciones, pues es una potencia indetenible. Ahí lo tienen a López Obrador. ¿Cuántas trampas le han hecho? Sin embargo, no han detenido la transformación de México. Y va para largo. Ojalá que el que llegue entienda todo y interprete lo que él es y lo que él significa. Adelante, por favor. Bueno, pues como... ¿quieres una? A ver, adelante, tiene una pregunta. Por favor, para que tenga... Buenas noches a todos. Buenas noches, don Abel. Un gusto volver a saludarlo. Soy Nayeli. Ayer tuvimos la oportunidad de platicar y pues antes que nada, pues nuevamente bienvenido. Y como sabe, yo soy maestra y pues tengo una frase para usted y una pregunta. Este libro es de Paulo Freire, que es el libro de Pedagogía del Oprimido, que es donde se supone, ahora ha causado una controversia porque mucho de lo que son los libros de texto en nuestro país, esta nueva escuela mexicana, pues está basada justo en mucho del pensamiento del pedagogo brasileño Paulo y otros autores del siglo XX que que crearon una ideología a partir de la escuela nueva, la escuela activa y también pues la escuela del oprimido. Entonces le voy a leer primero una frase, si me permite. Dice: ninguna pedagogía realmente liberadora puede mantenerse distante de los oprimidos. Vale decir, hacer de ellos seres desdichados, objetos de un tratamiento humanitarista, para intentar, a través de ejemplos sacados de entre los opresores, la elaboración de modelos para su promoción. Los oprimidos han de ser el ejemplo de sí mismos en la lucha por la redención. La pedagogía, en cambio, del oprimido, que busca la restauración de la intersubjetividad, aparece como la verdadera pedagogía del hombre. Solo ella, animada por una auténtica generosidad humanista y no humanitarista, puede alcanzar este objetivo. Por el contrario, la pedagogía que, partiendo de los intereses egoístas de los opresores, egoísmo camuflado de falsa generosidad, hace de los oprimidos objeto de su humanitarismo, mantiene y encarna la propia opresión. Es el instrumento, entonces, de la deshumanización. Esta es la razón por la cual, como ya afirmamos con anterioridad, esta pedagogía no puede ser elaborada ni practicada por los opresores. Esto se lo comento porque justo los libros de texto que se están ahorita en boga de los medios de comunicación tratando de tacharlos como comunistas y no se dan cuenta que realmente son la fuente libertadora del futuro de nuestro país, del futuro de nuestra niñez y de la juventud, es que escuchándolo y sabiendo, ya siendo seguidora suya desde hace unos años, y con este tema del continentalismo y lo que usted en su momento con el peronismo vivió y está resurgiendo a través de su voz y de su experiencia, yo le pregunto,
¿cómo a los que no creen, porque aquí el tema no es con los que sí creen en el movimiento, que somos muchos afortunadamente? El problema es en que todavía hay un gran grupo, no por esta idea de quererlos minimizar, son importantes, decía Benito Juárez, tenemos que luchar incluso por los opositores, ¿no? O sea, son mexicanos y punto. Y además, mucha de la gente que está del lado de la oposición viniendo en términos de clases sociales, pues también son justo la clase opresora, la clase oprimida. Entonces, es a veces inaudito que defiendan al opresor, que defiendan a esta figura autoritaria, que pareciera que no hay memoria, pero que inauditamente ha atravesado, bueno, lo vemos ahorita nosotros más recientemente, pero con sus pláticas, con su sabiduría, nos hemos dado cuenta de que lo han padecido en otras partes de este hermoso continente latinoamericano. Bueno, es América, pero en específico Latinoamérica, porque justo los opresores pues están más al norte, ¿no? Entonces, esa pregunta es en mi planteamiento. ¿Qué palabras decirles? ¿Cómo a veces yo les comento a quienes en mi familia, amigos, están en este tenor de que los libros de texto son comunistas, pero va la conversación más hacia es para victimizarte, es para sentirte que eres, no sé, porque muchas cosas pues son hasta sin sentido, que ni me las grabo, pero el meollo del asunto es que pues si somos del mismo, ahora sí que somos del mismo equipo, lo que no entendemos es cómo es que no se dan cuenta que esta educación es transversal, es totalmente horizontal, y lo que busca no es hacer más enemigos, no es victimizarnos, es al contrario, es que generemos ciudadanos que están convencidos de que tienen derechos, porque muchas veces ni siquiera están convencidos de que los tienen. Entonces, esa es la cuestión, y si desde su haber, desde su sentir, tendrá algunas palabras sabias con las que nos ayude a convencer a ese otro de que vamos, si eres asalariado, si tu cuenta no tiene más de 10 dígitos bancarios en tu cuenta bancaria, eres de este lado, o sea, así de simple. Y además no tienes un apellido, no vienes de una cuestión que te haya generado privilegios de la nada. ¿Cómo hablarle a ese otro y que además se pueda traducir en todos estos formas de pensar en las diversas, en toda Latinoamérica? Porque recientemente que tuvimos aquí también en México al periodista Ricardo Belmont, y que habló también justo sobre la problemática que se vive en Perú, lo que usted comenta de Argentina. En fin, o sea, pareciera que vivimos el mismo, la misma narrativa en términos desde los que no están convencidos. La ventaja que nosotros tenemos es que acá hay más convencidos, ¿verdad? Pero, ¿cómo llegar a este tema? Porque el presidente últimamente nos ha dicho, calmemos, ya no hay forma de convencerlos, mejor hay que decirle, primo hermano, sigue tu camino, pero no sé, como que siento que también siento hasta, digamos, como la esperanza, que finalmente es lo que el movimiento nos hace vibrar, pues de que si hay manera, ¿no? De decirle, oye, es que eres mi hermano, eres mi compañero, eres parte de este grupo y no puedes seguir defendiendo justo a las que nos han estado oprimiendo, quitado derechos y hacernos sentir menos. Esa sería mi pregunta y gracias. ¿Cómo comencemos a otra mitad? Sí.
No, yo te puedo, no te puedo responder más que con una cosa muy concreta. O sea, yo no tengo capacidades para eh, planificar y para responder estratégicamente las preguntas tan inteligentes que tú has hecho. Pero lo único que te puedo decir es una cosa, que las soluciones no son un milagro. O sea, no van a venir por un milagro. Todo lo que tenemos como planteo son problemas. No tenemos nada resuelto. Y entonces el milagro no existe, porque por más voluntad que tenga, el milagro no se puede producir. Entonces, frente a ese desafío, ¿qué es lo que se requiere? Organización. Si nosotros no nos organizamos con lo poco que tenemos en la mano, lo poco escaso que controlamos, hablamos para nadie, para nada. No estamos aportando nada, porque estamos aportando lo que nuestra vanidad, nuestro ego nos está dictando. Pero yo, a ti que me preguntas, tú me preguntas la necesidad de los otros. Y la necesidad de los otros se va a producir cuando los otros se incorporan a un proyecto. O sea, si nosotros no tenemos la capacidad de incorporar a los demás a una idea, pues, ¿de qué forma se va a presentar la solución? Esperando, pidiendo, saliendo, por ejemplo, un funcionario a pedir un empréstito para ampliar la deuda. Entonces eso es buscar las soluciones por lo absurdo. No hay solución ahí. Entonces, el milagro la tenemos que producir nosotros. En la medida que nosotros seamos capaces de producir el milagro, pero tampoco el milagro sea silvestre. O sea, el milagro no es una cosa que la plantas y le riegas. El milagro hay que convencer, hay que persuadir, hay que participar, practicar, sufrir recriminación, o sea, intolerancias, un montón de cosas. Y a veces desprecio. A veces uno, aún empuñando una gran verdad y todo, pues un gran desprecio. Yo, por ejemplo, soy un desatendido, por ejemplo, por mi trayectoria de tantos años en lucha de un ideal en mi país. Y teniendo incluso la posibilidad ahora de hacerle partícipe por respeto, o sea, a mi representación diplomática. Le dije, mire, yo voy a dar una conferencia, una charla, no es una conferencia, sino es una conversación en tal lado. Pero, ¿qué quiere? ¿Qué necesita? No necesito nada, le quiero informar nada más. Fíjese, toda la gente de la Embajada Argentina está aquí. ¿Se da cuenta que no hay milagro? No se puede hacer milagro aunque uno sea un milagrero. Adelante. Bueno, pues yo nada más quiero darle las gracias, amigo Abel, por haber aceptado la invitación, que yo le insistí bastante que viniera aquí, porque su voz es muy importante para los miles de seguidores que tiene, que nos gusta mucho escucharlo y que venimos representados aquí con usted porque su conocimiento puede sembrar una semilla. Sí, muchas gracias, don Abel, de un abrazo virtual de todos sus miles de seguidores. Yo quisiera decir algunas cuantas cosas brevemente. La primera es que el primer momento en el cual nuestro movimiento triunfó, que no triunfó por milagro, fue el producto de una lucha de muchos años, de muchos fracasos y de muchos arrebatos también, porque no solamente fueron nuestros errores, fueron también aquello que nos arrebataron. Quizá el hecho de haber estado en ese momento alejados de los conflictos de América Latina nos hizo tal vez no valorar suficientemente la necesidad de entender qué es lo que estaba pasando en otros países.
Y con eso perdemos una oportunidad muy grande, que es, pues en las ciencias sociales no hay operaciones matemáticas que nos permitan estimar respuestas, porque los seres humanos no somos números, no somos productos, no somos elementos químicos que podamos predecir reacciones, pero sí es cierto que en nuestro continente hemos tenido movimientos similares a lo que está ocurriendo actualmente en México. Y si nosotros conociéramos a profundidad qué ha pasado con el cardenismo, qué pasó con Vargas, qué pasó con Perón, por lo menos podríamos dar la batalla ideológica cuando nos acusan de populistas. Porque nos dicen populistas como nos dicen comunistas, y lo que hacemos es reaccionar. No, nosotros no somos eso. Y bueno, ¿de qué populismo estás hablando? Es el populismo de los años 30 que planteó la sustitución de importaciones para tener una soberanía económica, que planteó la industrialización como base del desarrollo. Bueno, de ese populismo, pues a lo mejor sí soy. Y pero si hasta Barack Obama se lo dijo enfrente, en la cara a Peña Nieto. O sea, bueno, pues yo también soy populista, cuando, por cierto, Peña Nieto estaba tratando de usar el término para ir a tener lambisconamente el aval con Obama, ¿no? Entonces, para eso sirve tener este tipo de comparaciones. Pero hay otra cosa más. Cuando uno escucha los programas de las élites económicas que tienen el control de los medios de comunicación, algo de lo que el maestro Abel ha hablado tan profusamente en sus charlas, uno se puede dar cuenta de que así como en Perú, en Brasil, en Centroamérica, en Guatemala y en Argentina, los argumentos en contra de un programa de desarrollo social, igualitario, que combata la desigualdad, que combata la exclusión, son siempre los mismos, nada más cambian los adjetivos, ¿no? Allá en Argentina puede ser, le regalan dinero a los negros, con todo el racismo que esa frase implica, y acá es un gobierno que le da limosnas a los jodidos, ¿no? Y son los mismos argumentos, y si nosotros supiéramos poder leer lo que ha pasado en esos países que han transitado por estos gobiernos nacionalistas, desarrollistas, de izquierda social, como le queramos llamar, tal vez pudiéramos también ahorrarnos algunos tragos amargos con lo que ha pasado en esos países, con lo que pregunta la compañera, ¿no? O sea, no podemos evitar pensar en cómo convencer al otro, porque en una última instancia, y como dijo el maestro Abel, nosotros estamos en una revolución pacífica. Y las revoluciones pacíficas implican que tenemos que, ver una forma de debatir nuestras ideas y de confrontar fuerzas. Y aunque no nos guste o no sea perfecto el modelo, pues eso sería la democracia burguesa de elecciones participativas. Y en el mejor de los casos, eso representará una conciencia que se transforma en un voto. Así que si esa conciencia es una conciencia que puede venderse, que está enajenada, que está alienada, pues entonces estamos en un problema. Tenemos que entonces sí ser capaces de hablar con el otro. Y a veces no basta lo material. Porque uno puede decir, pero si la inflación en México está controlada hasta cierto punto, eso no quiere decir que no haya gente que no pase hambre, porque no estamos en un modelo perfecto, ¿no? Ni tenemos tampoco 30 años. Pero bueno, está controlada, pero si el peso es la moneda que más se ha apreciado en el mundo, pero si en este país las comunidades indígenas están recibiendo un apoyo que no recibían antes, bueno, entonces ya cambiamos las condiciones materiales de nuestro pueblo, pues no necesariamente, porque el peso ideológico es muy, 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 muy importante. Y si hay una similitud de lo que ha pasado en los últimos años entre Argentina y México, es que, como ha dicho el maestro Abel, a Cristina le pusieron un arma a pocos centímetros de la cabeza, y cuando ella ha teorizado, analizado de qué fue lo que les hice yo para que me tuvieran este odio, es repartí la renta del trabajo
entre los trabajadores argentinos de una forma completamente diferente. Es decir, más del 50% de la producción, de la ganancia, iba a manos de las y los trabajadores. ¿Y qué es lo que estamos haciendo acá? Estamos achicando la desigualdad y ya tenemos datos, indicadores con lo cual podemos demostrarlos, que hace unas semanas no los teníamos, ahora ya los tenemos. Por lo tanto, nuestro movimiento también, así como puede generar amor, esperanza, una nueva concepción de lo social en donde podamos cambiar el sentido el sentido común del sálvese quien pueda, nadie se salva solo, también está generando y estamos viendo encarnar el huevo de la serpiente de un fascismo que es un fascismo violento. Y si no lo combatimos continentalmente, estamos en riesgo en México. Por eso tenemos que entender qué es lo que pasa en Argentina. Por eso le agradecemos tanto al maestro Abel que nos venga a enseñar y que nos venga a dar las claves para poder entender nuestra historia en una clave también continental. Y les pido un aplauso para él. Muchísimas gracias.